Hola, de hermosuras, ¿todo good? Video extra esta semana para hablar de lo que fue para mí Oppenheimer. Yo el mismo día que me vi Barbie me vi Oppenheimer, lo que si me siguen en mis redes sociales lo saben. Entonces les vine a contar un poco de lo que fue la experiencia para mí de ir a ver Oppenheimer en cine. Les aclaro que voy a hacer un resumen muy rapidito porque la película dura 3 horas y también voy a dar mi opinión de lo que fue. Entonces pues esto que les puedo decir, si no quieres spoilers no te quedes a ver este video. Realmente yo fui a ver Oppenheimer, no diría que sin ninguna expectativa, quizás con una mini expectativa, porque pues había visto que por ejemplo Robert Downey Jr. había dicho que era la mejor película en que la había participado, y pues porque Oppenheimer tiene un reparto increíble. Entonces yo tenía cierta expectativa, pero tampoco tenía mucha expectativa, o sea, yo iba como muy... Lo que pasa, pasó. Les voy a comentar que como la primera mitad, no estaba mirando el reloj, pero creería que la primera mitad de la película para mí fue algo muy normal. Sí, o sea, me pareció interesante porque era contando cómo se pudo hacer, cómo fue el trabajo de física, cómo fue el trabajo de las negociaciones para que se pudiera empezar, de reunir a las personas en un pueblito, de construir ese pueblito en la mitad de la nada para que no se enterara nadie más. Entonces me pareció eso interesante, o sea, pero era realmente como hasta ese momento algo muy histórico, muy como que sí, qué chévere saber lo que pasó. Hasta ahí estaba, ¿sí? Y también me estaba incomodando un poco porque era como que, ay, sí, tenemos que armar la bomba atómica y viva Estados Unidos. Y yo estaba como que, pero la bomba atómica mata mucha gente. Pero resulta que después del momento en que logran hacerla, que logran hacer que explote, que funcione, que todo salga bien, empieza la otra mitad de la película, que va de una manera muy diferente, ¿sí? En ese momento empieza todo lo que es un análisis por parte de Oppenheimer de qué fue eso. Al momento en que lo llaman a decir, sí, la bomba fue súper efectiva, fue maravilloso, increíble. En ese momento Oppenheimer, sabiendo lo que él había creado, sabiendo la capacidad de lo que él había creado, empieza como a entrar en pánico. En el pueblo, en el pueblo hacen como una reunión para celebrar y toda la gente con sus banderitas de Estados Unidos y él como aturdido. Se notaba que no estaba contento, que él estaba hablando por hablar, que él estaba incómodo por toda la situación, porque lo que les digo, él sabía el potencial de lo que él había hecho. Entonces él empieza a tener como unas visiones extrañas de gente muerta, gente quemándose, claro, porque eso es lo que él sabe que estaba pasando del otro lado del mundo, ¿sí? Y entonces ahí empieza todo ese análisis, y todo el análisis de Oppenheimer mismo, ¿sí? De cómo él se sintió, cómo fue vivir con eso después, de cómo cuando él salió en la portada de la revista Times diciendo es el padre de la bomba atómica, él se sintió mal, porque él no estaba contento con lo que él estaba hecho. Ya después de un tiempo, claro, él lo aceptó, pero al inicio como eso le incomodó, porque le repito, él sabía lo que él había hecho. También ahí empiezan a hablar de lo que fue Strauss contra Oppenheimer, y entonces todo como ese juicio que le hicieron a Oppenheimer y las personas hablando de cómo era él. Realmente Oppenheimer no fue la persona más agradable en la vida, pero esto también hablan de muchas cosas, hablan de cómo él estuvo en contacto con los comunistas, pero también lo que me gustó, lo que les digo, no fue solamente como una película que se sintió full americana de Estados Unidos es lo mejor y todo lo demás es terrible, ¿sí? No se sintió de esa manera, a pesar de todo, porque me pareció que incluso en esa parte de juicio hicieron quedar muy mal a los americanos, a Strauss, así, por querer obligar a que vieran a Oppenheimer como comunista, siendo que él no fue comunista. Sí, él nunca estuvo en el partido comunista, él tenía amigos que eran comunistas, pero él realmente nunca se metió en ese papel. Entonces hicieron que uno como televidente, como la persona que estaba ahí sentada viendo la película, sintiera como cierta rabia a esas personas que estaban queriendo hacer ver mal a Oppenheimer y hacerlo ver que él fue el espía que mandó las cosas allá a los comunistas, a la Unión Soviética. Y entonces también después esto me gustó también que, aparte de hablar de ese juicio de Oppenheimer, también mostraron el
juicio, que tampoco fue un juicio, de Strauss, ¿sí? La humillada, y cómo a pesar de que todo el mundo sabía que Oppenheimer no era la mejor persona, sabían que él era fiel a su país y sabían que él no era el espía, y que todo el plan del juicio de Oppenheimer fue por Strauss, porque Oppenheimer había humillado a Strauss porque él no quería que siguieran investigando la bomba H, justamente por el tema de que él sabía el potencial peor que eso iba a tener. Entonces él no quería que se hiciera porque él ya sabía que lo que él había hecho era lo peor que podía pasar, entonces no quería más desastres, ¿sí? Entonces realmente es muy interesante. También tengo que decir que, wow, el soundtrack de la película es una cosa increíble. O sea, yo les juro que yo me comí 2 uñas en esa película, porque la ansiedad que tenía, la ansiedad que te daba el soundtrack era increíble. Así tú no quisieras que funcionara, así tú supieras qué iba a pasar, porque claramente tú sabes que la bomba funcionó, entonces sabes que lo iban a lograr, pero estabas nervioso pensando, pero ¿será que sí lo va a lograr? O sea, era el poder de la música en esa película era increíble, lo hicieron de maravilla, o sea, de verdad me encantó un montón. Las actuaciones también en esa película fueron una cosa de locos, o sea, me pareció que todas y cada una de las actuaciones fueron lo que tenían que ser, ¿sí? O sea, fueron increíbles, o sea, te contrataron para hacer esto y lo hiciste divinamente, ¿sí? O sea, increíble. Y pero también yo no esperaba menos con el reparto que se cargaba esa película, porque es que era un reparto increíble, o sea, increíble. Sí, o sea, sobra decir también esto, dirección, efectos especiales, el hecho de que usaran escenas reales también, bueno, en fin, también me pareció muy interesante que también pusieran en la mesa como que sí, la bomba atómica fue terrible, mató demasiada gente, pero y si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran hecho otras personas, ¿sí? Entonces es como que todo eso lo nombran. Pero también me pareció muy interesante que en cierto momento hablan de cómo ellos, cuando estaban estudiando la bomba atómica, se dieron cuenta de que eso podía causar una reacción en cadena que simplemente quemara toda la atmósfera de la Tierra y nos muriéramos todos. Pero esto, hacen unos cálculos y dicen que la probabilidad de eso es casi nula. Entonces ellos incluso piden la opinión, Oppenheimer va y pide la opinión de Albert Einstein, y al final él le dice que esa frase final para mí fue increíble, que él dice: nosotros teníamos miedo de que quemáramos, destruyéramos todo el planeta con esta bomba, y lo hicimos. Me pareció demasiado increíble todo el análisis que hace la película y lo mucho que te hace pensar sobre cómo ellos pensaron en esa época y cómo la repercusión que tiene hasta los días de hoy, ¿sí? Entonces me pareció demasiado sensacional, de verdad, la forma en la que esa película te pone a pensar. Toda la sensación en la película fue increíble. O sea, realmente cuando se acabó la película, en el cine en el que yo estaba, en la sala en la que yo estaba, aplaudimos la película, porque es que se la merecía, de verdad, de verdad. Yo espero que esa película tenga nominaciones, porque me pareció increíble y de verdad se lo recomiendo. Sé que quizás mucha gente no se la quiera ver o piensen que no vale la pena o que solo Barbie, pero de verdad vale la pena. Yo se los recomiendo sacar el tiempo, las 3 horas, para ver la película, porque valen la pena. Bueno, cuéntenme si ya se la vieron, si se la quieren ver, bueno, cuéntenme todo, ya saben, por acá en los comentarios. Y era todo por hoy. Un beso, hermosuras. Chao.